Zárate Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sobre Medicina y Medicamentos. Se le concede el uso de la voz, diputada, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, diputada presidenta de esta mesa directiva, compañeras, compañeros diputados, a las y los ciudadanos que nos acompañan en este recinto, a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales, digitales, a nuestras amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación. Los hechos de esta semana hablan por sí solos. La crisis en el sistema de salud no es una narrativa de la oposición, es una realidad que lastima a miles de familias sinaloenses. No es un dato, es una tragedia cotidiana. El lunes y martes de esta semana, trabajadores del ISSSTE en Mochis, Culiacán y Mazatlán tomaron las instalaciones como protesta al desabasto de medicamentos y la carencia de materiales básicos para atender a las y los pacientes. Sí, como lo escuchan, los propios trabajadores. Y su protesta desmiente el discurso triunfalista y negado de la realidad que caracteriza a los gobiernos morenistas. Ellos, las y los trabajadores del sector salud, no tienen motivos políticos, tienen autoridad moral. Son quienes están en la primera línea de batalla, enfrentando la cruda realidad de los hospitales sin jeringas, sin analgésicos, sin solución salina, sin lo mínimo elemental para hacer su trabajo, para ejercer su vocación. En diciembre pasado, más de 250 colaboradores del Hospital General de Guasave trabajaron bajo protesta. Lo dijeron fuerte y claro, laboran en condiciones inciertas, con un sistema deficiente. ¿Qué es eso? Es negligencia gubernamental. El responsable del caos en el sistema de salud pública en México y en Sinaloa es el gobierno morenista. El pasado 11 de marzo, trabajadores y trabajadoras sindicalizadas del Ayuntamiento de Mazatlán protestaron en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez por la falta de medicamentos desde hace meses atrás, especialmente para enfermedades crónico-degenerativas. ¿Dónde está, amigas y amigos diputados, la dignidad de las y los pacientes? Y no se atrevan, por favor, les suplico, después de escuchar esto, a subir a esta tribuna para desmentir a quienes todos los días sostienen con su esfuerzo el sistema de salud. No se atrevan a decir que médicos, enfermeras y todas las y los trabajadores del sector salud están mintiendo. Ellos dicen la verdad, ellos la padecen, la sufren, les escupen en la cara el desespero de los derechohabientes. Quienes han mentido sobre el desabasto de medicamentos y la falta de atención a pacientes ha sido el gobierno morenista. El responsable de la mala atención, del agravamiento de enfermedades y del sufrimiento de las familias es el gobierno morenista. Porque fue el gobierno morenista quien el 29 de noviembre del 2019 eliminó de un tajo el Seguro Popular y creó el INSABI. Lo anunciaron con bombo y platillo, lo recordarán todas y todos ustedes. En 2020 habrá todas las medicinas, todos los servicios y será gratuito, como en Dinamarca decían. Y lo decía el entonces presidente de la República. 3 años después, sí, tan solo 3 años después, lo eliminaron de un catorrazo, de forma abrupta e improvisada, así como se las gastan. Lo extinguieron. El costo para el país fue de más de 350,000 millones de pesos. Eso se gastaron en un experimento fallido que dejó más preguntas que resultados, porque los resultados son devastadores. En 2018, antes del gobierno morenista, había 394,000 sinaloenses sin acceso a servicios de salud. Para el 2022, esa cifra se elevó a 820,000, más del doble. Esto quiere decir que 426,000 sinaloenses perdieron su acceso a la salud bajo este gobierno del régimen oficialista. Y son los más pobres.
Estos 426,000 justo quienes no tienen acceso al IMSS o al ISSSTE. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, una institución autónoma, seria, que recorre casa por casa los hogares mexicanos. Y como no hay servicio ni medicinas, los más pobres han tenido que sacar del bolsillo lo que el Estado les niega. El gasto promedio nacional es de 5,380 pesos anuales. Aquí en Sinaloa es de 5,696. Estamos por encima del promedio nacional, porque aquí el abandono institucional es todavía mayor. El responsable de que la gente pierda su patrimonio por comprar medicamentos, por pagar consultas privadas, es el gobierno morenista. No hay medicamentos, señor presidente, le gritaba un ciudadano en Guerrero en octubre de 2022 al entonces presidente. Pero va a haber, respondió. La realidad fue otra, no hubo. Nunca resolvió el desabasto de medicamentos. Bueno, hasta el periódico oficialista La Reforma reportó en enero de 2024 que el entonces presidente reconocía que muchos centros de salud seguían sin abasto, seguían sin medicamento. ¿La solución? Una megafarmacia. Y esa famosa megafarmacia costó 2,700 millones de pesos. ¿Cuántas recetas creen ustedes que surte al día? 3. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 3. Un monumento a la ineptitud, de esos que les encantan. El 15 de febrero, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, admitió que el desabasto no se había resuelto. Informó que el IMSS, escuchen bien, deja de surtir entre 28,000 y 70,000 recetas al día. Es complicado mover los medicamentos de un lugar a otro, dijo. Esa es su explicación del funcionario federal. Eso es lo que el gobierno responde ante una emergencia nacional. Espero que nadie se atreva a subir aquí a desmentir o a llamar mentiroso al subsecretario de Salud Federal, ni a culpar al pasado, porque los funcionarios de antes están en el gobierno de ahora. Tampoco intenten distraer con datos de compras u obras aisladas, porque las cifras pueden sonar grandes, pero comparadas con el tamaño de la tragedia, son completamente irrelevantes. ¿Y saben por qué son insuficientes? Porque están plagados de corrupción. Cito tan solo un ejemplo pequeñito para muestra: el nuevo hospital del IMSS en Ciudad Juárez. La Auditoría Superior de la Federación decretó más de 11 millones de pesos sin justificar. ¿Y saben por qué? Porque se contrató al vapor, porque ni siquiera había un proyecto definido, sin planeación y sin transparencia. La corrupción es otra gravísima enfermedad del sistema oficialista. Y si algo queda claro es esto: las y los trabajadores de salud, los datos del INEGI, las propias autoridades federales y la experiencia directa de pacientes nos dicen que el derecho a la salud en México y en Sinaloa no se cumple. Necesitamos un replanteamiento de fondo de las políticas públicas y programas del sector salud. Por eso, desde el grupo parlamentario del PRI, mi compañera Irma Moreno, Bernardino Antelo y una servidora proponemos lo siguiente: incrementar anualmente el presupuesto de salud, invertir en personal médico capacitado y bien remunerado, garantizar la provisión constante de medicinas y materiales, crear un órgano independiente que mida y evalúe la calidad de los servicios de salud pública, promover telemedicina y el e-diagnóstico para ampliar los alcances de la atención médica, integrar los servicios de atención primaria con los especializados, impulsar la autonomía de gestión hospitalaria, consolidar redes regionales de alta especialidad, fortalecer la capacitación continua, resolver de una vez por todas el abasto de medicamentos, transitar de un sistema de salud a un sistema de salud preventivo y no solamente el curativo. Y permítame citar una de las consecuencias más dolorosas de esta crisis de salud:
la muerte de hijos de jornaleras y jornaleros agrícolas en la temporada 2022, 23 y en esta 23-24. Murieron de diarrea y de bronconeumonía, enfermedades de la miseria. Las autoridades fueron, ofrecieron promesas, repartieron excusas, se tomaron fotos y regresaron con las manos vacías, no hicieron nada. Este 2024, en plena temporada agrícola, durante la comparecencia del secretario de Salud del Estado, le advertimos que ya había muerto un niño. Su respuesta fue de soberbia, como siempre, y ustedes le aplaudieron. Después de esa comparecencia, murieron 2 bebés más. Espero que no suban aquí, como siempre, con excusas. Espero que no minimicen la tragedia humana, porque esos bebés murieron bajo el gobierno que ustedes defienden. Nos prometieron el mejor sistema de salud del mundo y ni siquiera pueden evitar muertes prevenibles. El responsable de esas muertes por negligencia, por corrupción o por omisión es el gobierno morenista. El pueblo de Sinaloa merece vivir, merece curarse, merece que su hogar no se inunde de dolor. Diputada, por puede culpa culminar de su un posicionamiento, sistema de por salud favor. roto. 2 minutos le dieron sin interrumpir al anterior orador. Diputada, Gracias por el favor, respeto culmine con y su y posicionamiento. medirnos Son igual. 10 minutos que Termino. por acuerdo de Gracias, la Junta de Presidenta. Coordinación Política se tomaron con Sí. todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Por favor, culmine con su Tengo posicionamiento. foto a qué horas terminó, cuántos minutos tomó el anterior orador. Culmino. Si esta legislatura tiene un ápice de responsabilidad, debe poner en el centro de la agenda de este Congreso el tema de la salud. No para defender al poder, no para estar del lado del gobierno, para defender al pueblo de Sinaloa. Porque cuando falla el sistema de salud, no solo falla el gobierno, falla el Estado. Y eso no lo podemos permitir. Muchas gracias, diputada presidenta. ¿Es cuánto? Gracias, diputada.